Efesios capítulo 4. El tema es 3 ideas de lo que Cristo quiere que hagamos como iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios 4, 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La versión de las Américas dice en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Oh Padre Celestial, gracias por la victoria que Jesucristo obtuvo y que con ella esa victoria está también para nosotros. Gracias porque como recompensa tú le diste que entregara regalos, dones a los hombres. Y gracias por los dones y hombres dones que tú has dado a tu iglesia. Ahora queremos, oh Señor, que tú nos hagas de un mismo sentir, que nos hagas ver el deseo de Cristo, de que todos crezcamos, de que todos sigamos la cabeza que es Él y que todos vayamos en una misma dirección. Ayúdanos, Padre Celestial, necesitamos de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Algunas de estas ideas fueron dadas de la conferencia Sanados por su palabra, así que usted lo puede buscar en el blog de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y puede también en los folletos que se entregaron. Este domingo 21 de agosto en la noche, hoy, finalizan los Juegos Olímpicos Río 2016 con una ceremonia de clausura o cierre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. Cientos de deportistas llevarán orgullosos sus medallas ganadas junto a los abanderados de cada una de las delegaciones participantes. Pero podemos ver desfilando esta noche en cada uno de los pasillos del estadio, cada una de las delegaciones con sus medallas y las personas con sus banderas. Será un escenario, me imagino, muy bello como todas las otras que se han presentado. Ahora, si pudiéramos comparar la iglesia con esos Juegos Olímpicos, diríamos, contrario a lo que muchos piensan, que todos y cada uno de nosotros somos los atletas de un país y que el mundo es el espectador. Aunque pareciera contrario que muchos vinieran como espectadores aquí, la idea que Jesucristo tiene de nosotros no son de los espectadores, sino de los atletas participantes, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, niños y adolescentes, ricos y pobres. Cada uno de nosotros tiene una función y un propósito en el cuerpo de Cristo. Y yo te quiero hacer desde ya la pregunta, ¿estás tú participando como atleta en la carrera de la vida cristiana? ¿Estás participando en los juegos? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es el deporte el que estás representando en la vida cristiana? El apóstol Pablo escribió a hermanos de Éfeso de lo que es la actual Turquía en Asia Menor para presentar en 3 capítulos teológicos al principio la iglesia gloriosa de Jesucristo, las cuales formamos tú y yo, como dice MacArthur. La iglesia no como una organización en este capítulo, en este libro, sino como un organismo vivo, como algo que está vivo, como algo que está compuesto de partes mutuamente relacionadas e interdependientes.
Y a partir del capítulo 4, que es donde nos toca el pasaje que tenemos en esta mañana, en la Biblia enseña cómo debe vivir ese organismo vivo, cómo debemos vivir en iglesia, fundamento bíblico, como si fuera un cuerpo vivo, colectivo e individualmente. Y aquí yo te pregunto, ¿te sientes tú parte de ese cuerpo glorioso de Cristo? ¿Estás funcionando como un órgano para el bienestar de ese cuerpo? Es triste el documento y la información que el pastor Byers dio en la conferencia de que lo que está pasando en muchas iglesias es que el 10% de los hermanos hace el 90% de los trabajos de la iglesia. Asombroso. El 10% de los hermanos son los primera base, segunda base, tercera base, cuarta base y todos los demás. ¿Qué es lo que hacen? Simples espectadores de algún servicio en la mañana para después criticar lo que se predicó. Pero Cristo habla, Cristo exige a su pueblo, su cuerpo, que funcione para lo que yo escogí. En el versículo 1 dice Pablo, del capítulo 4, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Que anden, que sea un hábito. Andar indica un hábito, que haya un hábito a esa altura, de la manera que a ustedes los llamaron. ¿Y para qué me escogiste, Señor? ¿Cómo es el andar del Señor, de esa vocación con que fui llamado? Yo le quiero sugerir 3 ideas. Primero, con un enfoque. Segundo, con un crecimiento. Y en tercer lugar, con un equiparse. Un enfoque en obedecer a la cabeza. Y lo vamos a ver en el pasaje que tenemos hoy. Así que en primer lugar, lo que Cristo espera de ti y de mí es que estemos enfocados en una cabeza que es Él. ¿Dónde lo vemos eso? En el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todos los aspectos, dependiendo de quién, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que si partimos, si prestamos atención según la santa palabra de Dios, Jesucristo, cuando triunfó sobre la muerte, recibió el derecho, como dice MacArthur, de conferir dones espirituales con los trofeos de su victoria en el Calvario, y regaló esos dones y esos hombres dones para equipar a la iglesia. ¿Y con qué propósito? Dice el versículo 8, que Él hizo eso con un objetivo en mente, que es el versículo que tenemos hoy. Él quiere que haya un crecimiento, que haya un seguimiento, que haya un enfoque de una obediencia orgánica. Cuando estamos hablando de orgánica, es como de un órgano, o sea, como un todo, como un cuerpo que funciona, como un ser vivo. Yo no sé, a ustedes todos estuvimos escuchando, y voy a tomar la ilustración de la hermana Dionisia y su situación. No es burlándome de su situación, hermana, no vayan a pensar ustedes eso, sino para que nos tome la ilustración. La hermana Dionisia se quiso agachar a coger alguna situación que estaba en un lugar inferior, y a partir de ese momento se resintió toda el área de su espalda. Entonces, como un cuerpo, y lo que se espera de un cuerpo, no fue solo la espalda la que le dolió, ni la que se resintió, ni la que hubo que dejarle la cama, ni que hubo que esperar y darle medicamentos. No fue solo la espalda que pasó eso. Pasó en todo el cuerpo. Y ella tuvo que trabajar y tuvo que poner reposo todo su cuerpo, porque todo era un todo orgánico. Asimismo,
desde la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso. Dicho de otro modo, la Biblia usa la idea del cuerpo humano para que comparemos y nos veamos como parte de ese organismo. Con una cabeza, nuestro Rey y Señor Jesucristo, y todo el cuerpo, toda la iglesia, fundamento bíblico, funcionando para el bienestar de todo ese cuerpo, coordinado por la cabeza e integrados, unidos con otros miembros. Esta idea del cuerpo en crecimiento y unido a su cabeza está esparcido por todo el libro de los Efesios y en otras partes del Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver con más detalle. Pero yo quiero desde ya que tú vayas preguntándote cuál es el lugar mío dentro de la iglesia, fundamento bíblico, y qué parte de órgano soy yo y qué parte de función estoy haciendo. Porque si tú no te ves ahí, sería el primer momento donde tú debes retornar a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque según lo que pasó, la realidad de lo que pasó, si eres un hijo de Dios, es que estás unido a la iglesia de Cristo en alguna que otra forma. Y pudiera ser que no estuvieras haciendo la función, resentido, como le pasó la espalda de nuestra hermana Dionisia, resentido con un dolor o una inflamación, necesitado de medicina, necesitado de ayuda, pero a la vez necesitado de ejercer tu función cuando llegue el momento adecuado. Así que en todo el libro de los Efesios nos menciona una idea clara, que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Así que vamos a Efesios 1, 22 y 23 para ver cómo otra vez nos representa esa misma idea. Estamos diciendo que Cristo espera que estemos enfocados, unidos a Él como cabeza y obedeciendo lo que Él está diciendo. Todo eso lo estamos hablando ahora. Y tenemos que verlo en el versículo 22 y 23 del capítulo 1. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículos 22 y 23, cuando Cristo fue exaltado, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando Cristo es el Rey de todas las cosas, el Padre lo instauró, lo puso como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hendrickson comenta sobre esto. Lo que se enfatiza por medio de este símbolo, cabeza-cuerpo, es la intimidad del lazo, el insondable carácter del amor entre Cristo y su iglesia. El significado entonces viene a ser este: ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él está orgánicamente unido a beneficio de ella y ella es su complemento. Ahora yo quisiera tratar de hacerte pensar. Mira qué hermosa idea. La idea es que aunque tú trabajes en un grupo de un grupo determinado, un grupo cristiano, vamos a llamarle Club de Amigos Cristianos del Dominó, qué sé yo, le doy un ejemplo. No es a ese que Cristo compró por precio de sangre. No es en ese que Cristo está empeñado, unido, trabajando. No es en ese que Cristo es la cabeza. Todo eso puede ser una muy buena ayuda. Pero lo que está diciendo Efesios, que con el Padre, desde antes de la fundación del mundo y cuando Cristo venció por la muerte, pensó, Cristo, cabeza de iglesia. Iglesia, no club. Iglesia, no trabajo. Iglesia, no otra cosa. Iglesia. Todo lo demás
es una obra del ministerio de esa iglesia. Todo lo demás es de obra del ministerio de un miembro de esa iglesia. Pero no es la iglesia, no es el fin, no es lo más importante que Cristo está pensando. Tampoco es un proyecto del pastor Castillo, del pastor Huáscar de Salas, para tener más gente aquí. Lo que está diciendo es, donde Dios y Cristo derramó su amor y donde el trabajo que Él puso y miró el fruto de su aflicción, fue la iglesia. Oh, qué hermosa idea, mi hermano. Cristo cabeza y nosotros su cuerpo, su complemento, para su total expresión. Nosotros somos, y así lo expresan algunos, sus pies, sus brazos, sus manos, y así sucesivamente. Pero siguiendo la ilustración y la analogía del cuerpo, ¿qué pasaría si pensáramos en un cuerpo cuya cabeza piensa una cosa y cada uno de los órganos hace exactamente lo contrario de lo que esa cabeza expresa o desea? La cabeza piensa y desea, por ejemplo, y expresa: voy a agarrar esta Biblia. Eso piensa la cabeza, ¿verdad? Pero los brazos están dispuestos a llevarse las manos a los bolsillos, muy cansados. Yo sí estoy muy cansado de levantarme a las 10 de la madrugada para venir a la iglesia. La mano quiere ir a refrescarse. Tengo mucho calor en las aguas de un río. Me voy, yo tengo que irme a bañar. Las piernas ya hicieron un compromiso con montar bicicleta este domingo y así sucesivamente. ¿Cuál sería el diagnóstico del cuerpo que nosotros diríamos, del cuerpo, de ese cuerpo que está con eso? Es un cuerpo loco, es anómalo, es esquizofrénico u otro calificativo, menos un cuerpo normal. Yo les pregunto, ¿quién querría formar parte de un cuerpo así? ¿No te parece la situación triste de muchos de la iglesia? Cada uno descrito como Jueces 17:6. En Jueces 17:6 describe: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tenemos divididos en un cuerpo a unas personas, los más en muchos casos, que donde está el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. A mí, que no me digan nada, que yo vengo los domingos a la escuela dominical, o yo toco en el coro, o yo canto y predico los domingos en la mañana, o hago eso, no me digan más nada. Eso es la unidad con Cristo. Esa es la función de un cuerpo. ¿Cómo te puedes considerar así, parte de un cuerpo? Peor, ¿cómo puedes considerarte siquiera un órgano bautizado en el cuerpo de Cristo y unido a Él? Si nosotros leemos 1 Corintios 12:13, dice que por un solo espíritu fuimos bautizados. Es decir, que cuando alguien le pregunta que si usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, dígale que sí, 1 Corintios 12:13. Y hemos sido unidos en ese cuerpo de Cristo. Y en esa ilustración maravillosa que nos da, nos dice que nosotros somos cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12:27. Hay otros pasajes en Efesios donde vuelve y menciona la palabra que nosotros somos el cuerpo y que Cristo es la cabeza, como Efesios
4:4, Efesios 4:16, Efesios 5:23 y Efesios 5:30. En todos ellos vuelve, y oh terrible idea, oh desorden mayúsculo. Como dice Jeremías 2:12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para ellos mismos cisternas rotas que no retienen agua. Qué triste. Se hacen grupos, los chelitos de la pensión, en vez del dador y sostenedor de la pensión. El Dios del que me dejen tranquilo, en vez del Señor de mis relaciones redentoras. Mis placeres y disfrutes de Megacentro, Agora y todo lo demás, en vez del gozo y el regocijo del servicio sacrificial y desprendido por el bien ajeno, el de mi hermano y el de mi prójimo. ¿Es eso un cuerpo? El problema no es el problema, como decía Ale. El problema son los ídolos del corazón. Pero lo que Cristo dice en este pasaje, que todos los cristianos debemos seguir la verdad y amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Todos tenemos faltas, todos tenemos culpa en todas las circunstancias. Líderes y no líderes. Yo asumo la mía. Estamos en procesos de reorganización y hemos pedido a un grupo de personas que nos ayuden con respecto a eso. Pero eso no quiere decir, a la hora del día del juicio, no nos van a preguntar si los líderes hicieron eso, sino cuál fue tu relación directa con la cabeza, que es Cristo. En segundo lugar, Cristo exige enfoque, dijimos, ¿no, verdad? Obediencia a la cabeza. Cristo exige crecimiento. Un crecimiento. Enfocados en crecer en todos los aspectos, debemos ver la necesidad de continuo crecimiento. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Es algo que se supone y es algo que se ordena. Dios nos puso en un cuerpo por su espíritu, no para vegetar y ver lo que cada domingo hay para mí, como dice Steve Byers. Cada persona en la familia de la iglesia debe abrazar con gozo la verdad de que todos necesitamos seguir creciendo. Seguir creciendo. Esta realidad no debería intimidar a nadie. Por el contrario, debería producir un espíritu de entusiasmo y expectativa, porque Jesús quiere que el cuerpo sea edificado. Termina la cita. Es decir, que lo que Cristo espera es que tú y yo vayamos creciendo de manera individual y de manera colectiva como iglesia. Como lo explica San Juan 15 del 1 al 8 y los versículos 16, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo los he puesto para que lleven fruto y que mi fruto permanezca. Para eso nos puso el Señor. Tanto en la metáfora o la ilustración de la mata de uva, la vid, como en la ilustración del cuerpo humano, claramente se distingue que la meta es que unidos al Hijo de Dios y a los otros hermanos, crezcamos en todos los aspectos, como dice la Biblia de las Américas, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez
que percibiste que estás creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en las reacciones al verte en un grupo de hermanos. Cristo entendió desde un principio que necesitábamos un cuerpo. Oh, mira, yo estoy creciendo mucho. En el club de dominó ya yo voy 7 pisos. Eso es bueno, pero no es lo que Cristo te está diciendo que Él quiere. ¿Dónde estás creciendo en la iglesia de Cristo? Y vemos gente que si no es por una enfermedad ni por nada, con qué facilidad abandonan las reuniones de la iglesia común. A mí no me importa los años que esa persona diga que tiene la iglesia. Para mí es un enano espiritual. No valora lo que Cristo representa a su iglesia. Y no porque yo sea yo el pastor Castillo, como el pastor Castillo, ni sea pastor. Desde un principio, mi familia y yo vimos, estamos hablando desde pequeños, lo que para nuestros padres representaba la importancia de la iglesia de Cristo. ¿Cómo la tenían en altas? ¿Cómo había que visitar los otros hermanos que no venían en la iglesia? ¿Cómo oraban por cada uno de los hermanos de la iglesia? Eso no me lo enseñó una función pastoral. Pareciéndonos más a Cristo, funcionando como la cabeza, sincronizados. Como dice Matthew Henry, la meta final que tiende la edificación es este crecimiento conjunto de la congregación cristiana, servida por servidores competentes y consagrados. El problema es la idea. No me acabo de cansar de decirlo, que hay muchos que piensan que van a crecer, y crecen, puede que hasta numéricamente, puede que hasta en dólares. Pero donde Dios pensó y diseñó para que tú crecieras es rozándote y chocando con los hermanos de la iglesia. Ese era el plan de Dios. Porque para ser verdadera persona y completo, se necesitaba encontrar con aquel hermano dentro de Iglesia Fundamento Bíblico con el cual tú ibas a chocar para ser más completo y parecido a Cristo. Todos nosotros vinimos con defectos de nuestras casas, con defectos de ñoñería, de aspereza, de toda una serie de cosas. ¿Y saben qué? Nos pegaron todos y nos trajeron aquí a Fundamento Bíblico. ¿Con qué fin? Versículos del capítulo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. Esa era la idea que Dios no se equivoca, Dios te trajo a Fundamento Bíblico con ese propósito. Ahora, tomando la analogía del cuerpo, ¿qué pensarías de una persona que tiene la cabeza normal, pero el cuerpo o algunas de sus partes más pequeñas o más grandes? Es algo anómalo, un fenómeno, casi un aborto de la naturaleza. Nosotros hemos visto muchos casos de cabeza súper gigante, cefalea, y yo no sé qué le llaman los términos médicos a eso. ¿Sabes una cosa? Vemos con tristeza a muchos de ustedes como partes anómalas, desconectados de la cabeza. Líderes naturales, varones y hembras, que como Pedro en San Juan capítulo 21, debiéramos estar brazo a brazo luchando en la carrera cristiana,
¿Y sabe lo que dijo Pedro, ese turpén, después que Jesucristo había resucitado? En Juan 21:3. Cristo había resucitado. Cristo había surgido de la muerte. Lo habían visto sus obras. Simón Pedro dice: voy a pescar. Voy a pescar. A lo mismo que él hacía antes. Como es natural, un líder natural, ¿qué van a hacer los otros? Ellos dijeron: vamos contigo. Ah, Pedro, se te olvida para dónde era que Dios te había escogido. Se te olvida qué era lo que Cristo había hecho. Se te había olvidado que tú eres el líder natural. Voy a pescar. Voy a pescar. Jesús se le aparece en San Juan capítulo 21 al final de no haber pescado y hace el milagro. Y la mayoría avergonzados no le preguntan: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Pero Jesús, qué amoroso es nuestro Señor, que nos rescata de las torpezas y metidas de pata que hacemos. Jesús tiene que preguntarle 3 veces. No le dijo: Pedro, ¿y esa locura? ¿Qué fue lo que te pasó? No. ¿Me amas? Es que todo se basa en la relación que nosotros tengamos con Jesús. Si amamos a Jesús, vamos a amar a los, como dice Primera de Juan, a los nacidos de Él, a los salvados en Cristo Jesús. Y no vamos a estar pensando: esta noche voy para IBCJ, mañana voy a pescar, pasado mañana voy a la iglesia Convertidos a Cristo, y traspasado. No, esa persona sabe que Cristo lo puso en una iglesia, que Él tiene algo que hacer en esa iglesia, y esa persona va a buscar qué hacer en esa iglesia hasta que Cristo diga otra cosa, porque Él siempre va a preguntar: ¿me amas? Apacienta mis corderos, ocúpate de mis ovejas, de las que te llevaste a pescar, de las que debieran estar siguiendo. Pero tú dirías: apenas puedo sostenerme, tengo esposa, tengo hijos, tengo que mantener. Y Cristo volverá a preguntarte: ¿me amas? Yo te vuelvo a preguntar: ¿estás creciendo? MacArthur dice: Dios quiere que cada creyente manifieste las cualidades de su Hijo, quien es el mismo la medida de su madurez y la perfección espiritual. Sino que siguiendo, dice la verdad, en amor, versículo 15, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es hasta allá que en esta vida posiblemente no vamos a llegar. ¿Estás creciendo? ¿Qué pasó? Que no estás creciendo. Hay un quiste. Los médicos saben que cuando no se está produciendo un engrosamiento, un problema, es que hay un tumor, un quiste o alguna enfermedad que no te permite que estés creciendo, que ese órgano se esté desarrollando como debe ser. Y todo esto con una comunidad con privilegios y deberes. Allá el pastor Báez ilustró como si fuera un río donde es la iglesia y están los grupos pequeños. De paso, un día de estos pronto tenemos que hablar con los miembros en una reunión, claro, porque parece que muchos no entienden lo que significa grupos pequeños. Grupo pequeño no es el que vaya mi esposo o un hijo a dar una conversación para pasar el tiempo en lo que nosotros seguimos haciendo nada. No, se piensa en eso como el lugar donde todos vamos a seguir creciendo y contando nuestros problemas y orando por nuestras luchas, y todos y cada uno de los hermanos está comprometido en ir. Una iglesia involucrada en edificarnos unos a otros, en exhortarnos unos a otros.
Y saben, alguien llamó al pastor Paul Tripp para decirle de un problema, y lo que le dijo el pastor Paul Tripp fue: ve tú. Yo, pero eso es para que mejor un pastor o alguien más. No, cuando Dios te llamó, porque tú fuiste el que viste el problema, eres tú que tienes que ir y resolver el asunto, como Mateo 18. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en discipular a alguien o invitar a alguien a tu casa para discipularlo, para trabajar? Ah, que ellos no quieren. ¿Alguno querrá? Ya está bueno de archipiélagos, de islas separadas, como dice Paul Tripp. Nuestras relaciones no nos pertenecen, le pertenecen a Dios para ser usadas para su propósito. No podemos permitirnos vernos como dueños de nuestras relaciones, existiendo solo para nuestra felicidad. Colosenses 3:12 al 14 define nuestra necesidad. No fuimos diseñados para vivir por nosotros mismos. Nunca nos llevará a nada bueno una vida independiente y centrada en nosotros mismos. Nuestro andar con Cristo es un proyecto comunitario y eso será herramienta irreemplazable en sus manos redentoras. Tú debes reflejar a Cristo, el tono de tu voz, de su voz, el tacto de sus manos, la representación física de su gracia. Tu misión es hacer visible la gracia del Rey invisible. Termina la cita. A eso somos llamados, hermanos. Si nosotros unidos a Jesús, tú debes preguntarte al terminar de este servicio, ¿qué parte del ser y el trabajo de Jesús necesita ver ese hermano que está aquí en este momento particular de su vida? ¿En qué puedo servirle a ese hermano o a esa hermana? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por último y más breve, es un equiparse. Dice el versículo 2 y 13 que Él puso personas con dones para equiparse. El griego es catartizo. Y ese es como alguien que le pone una mochila con todos los equipos que va a necesitar para esquiar, para que estos a su vez cooperen en la edificación de la iglesia mediante el ejercicio de los dones respectivos. Ahora, como siempre, y el pastor Byers lo volvió a hablar ayer, ¿qué podemos pensar de un hermano que no está siendo nutrido adecuadamente espiritualmente y está en otros grupos o en otras áreas dentro o fuera de la iglesia? Sencillamente que no va a haber la referencia y la coordinación de lo que debe ser la iglesia de Cristo. Va a haber un fracaso. Vamos a pensar que esa persona es el presidente de la junta de vecinos del sector Gualey. Pero esa persona no viene a la iglesia, no se nutre en la iglesia, no trabaja en la iglesia. ¿Qué nosotros podemos pensar? Nunca va a ser lo que Cristo quería como presidente del club de Gualey. Jamás, no puede, no está siendo nutrido. No está siendo edificado, no está siendo retado, no está trabajando en lo que se representa. Pero yo vengo y toco aquí, canto aquí con el grupo de oración los domingos en la mañana y la noche. Después de ahí, que nadie se meta conmigo, que no me hablen de nada. Yo hago mucho aquí en esta iglesia. Los miembros que abrazan la verdad de crecer y equiparse estarán abiertos a la enseñanza que los reta a cambiar, a la vez que les proporciona de una atmósfera de amor en la que pueden rendir cuentas y crecer. Rendir cuentas. Porque todos tenemos, desde que tú estás en la iglesia de Cristo, tienes que rendir cuentas de lo que estás haciendo. Rendir cuentas de tu club de dominó también. Porque desde el momento que Cristo te atrajo,
Ya no, tus relaciones independientes no dejan de ser independientes. Perteneces a un cuerpo, te debes. Así como la mano está unida al brazo y así como el brazo está unido a los pulmones y al cuerpo, y hay una relación entre esos. Hay una parte individual y de privacidad. Pero sospecho que hay demasiada separación y poco rendir cuentas los unos con los otros. Aplicación breve. ¿Qué hacer? Todo está reunido en el amor a la cabeza. Si nos desconectamos de ahí, ya no hay nada más que hacer. Apocalipsis 2, Cristo le decía a la iglesia de Éfeso que había hecho muchas cosas buenas. Era una iglesia activa, ortodoxa, había visto los enemigos, lo sabía, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál fue la solución que dio nuestro Señor Jesucristo? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Dónde fue la última vez que perdiste esa relación con Cristo? Te lo voy a decir dónde está la mayoría de las veces. Es en tu devocional de relación particular con Cristo. Fue ahí que lo perdiste. Fue en el momento, no que te pusiste a hacer devocionales en vez de encontrarte con Cristo adecuadamente. Fue en el momento que hiciste un devocional a la ligera, lo más rápido posible, o para enseñárselo a los niños de la escuela dominical chiquito, cuando lo que debiste fue nutrirte de Cristo aquí, que es la cabeza. Cuando dejaste de asistir a las ceremonias y a las vidas de la iglesia y la comenzaste a ver como los lugares donde yo tengo que organizar las sillas o limpiar la mesa o lavar los baños. Cuando dejaste de encontrar a Cristo para ser servido y servirse los unos de los otros. Hay algunos, y no queremos poner más carga, que están cansados, están agobiados, ya algunos están hasta mayores. Pero puedes orar. En algunos casos Cristo va a tener que, como el caso de Elías, no decirle nada, sino ponerle la comida varias veces para que coma y beba, porque largo camino le resta. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete quiere decir dar media vuelta y haz las primeras obras. Las primeras obras que tú hacías, donde encontrabas a Cristo, porque tu fuente y tu sabiduría están en el Señor. Es de ahí que tú puedes encontrar el fruto para poder ser activo. Para poder crecer en todas las coyunturas, según la propia actividad de cada miembro, tenemos que, enfocados en la cabeza, crecer como cuerpo y estar equipándonos y equipados para la obra del ministerio. Todavía hay esperanza, todavía podemos hacerlo. Los líderes tenemos una parte responsable de eso. El pastor Byers mencionó que de 1,900 personas que pertenecen a su iglesia, había 35 o 37 diáconos que respondían ante todas las actividades y sabían lo que estaba haciendo cada miembro de la iglesia. Nosotros queremos reorganizar la iglesia en todo ese sentido. Y tenemos áreas. El pastor Castillo me estaba manifestando ayer mismo. Tenemos para hacer esas cosas y las vamos a intentar hacer. Perdónenos, tenemos culpa. Pero tu amor por Cristo es donde tiene que partir tu relación como cuerpo. Cristo
vino a esta tierra, murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él hizo la obra perfecta. Y Dios no nos exige eso para ser salvos. Nos pide eso porque ya somos salvos. Que el Señor tenga misericordia. Si tú no has venido a Cristo, ven corriendo a los pies de Cristo, que en Él hay perdón. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre Celestial, henos aquí. Perdónanos, Señor. Muchas veces estamos como ovejas sin pastor, desperdigadas, cuando deberíamos estar envueltos en estar unidos a la cabeza, Jesucristo. Y de ahí trabajar coordinadamente los unos con los otros. Ayúdanos, Padre Celestial. Necesitamos siempre tu ayuda. Gracias porque Cristo se dignó, se rebajó a ser cabeza de nosotros. Ayúdanos a obedecerle, ayúdanos a seguir la verdad en amor, ayúdanos a crecer en todos los aspectos. Ayúdanos a estar bien coordinados, equipados para la obra del ministerio. Fortalece las manos caídas, las rodillas paralizadas, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Bendícenos en el nombre de Jesús.